Buenas, buenas. ¿Cómo va? Qué rápido todo. ¿Cómo va eso? Así, sin nadie que presente a nadie, a lo macho y en cuero vamos a salir. Me invitaron, ¿qué tal? Soy Hernán Casiari, ¿cómo les va? Va a haber 2 personas más charlando. Me invitaron para que cuente un par de historias donde la palabra sea protagonista. Esa fue la indicación que me llegó por mail. Voy a contar una historia ahora y después Luciana y Darío van a conversar sobre el uso de la palabra en sus áreas, en el feminismo y en la filosofía. Y después de eso, posiblemente vuelva a entrar y cuente una historia más. O sea que va a ser todo como un sándwich. Yo soy el pan y Darío y Luciana, como corresponde, el jamón y el queso. O sea, con ellos ustedes se van a nutrir y conmigo van a hacer miguitas en el suelo, que es casi todo lo que puedo hacer. A propósito de miguitas en el suelo, estoy con mi hija, Nina, que está acá atrás. Ahora tiene 14 años. Recién me confundí y con alguien charlando dije que tenía 13 y se enojó. Cumplió hace muy poquito 14. Y me acordé que cuando tenía 5 o 6 años, yo le contaba cuentos a la noche y me acuerdo que le contaba uno en donde las miguitas de pan tienen mucho que ver, son casi protagonistas. Le contaba cuando era chica el cuento infantil de Hansel y Gretel, el de los hermanos Grimm. Y en el momento más tenebroso de la historia, cuando los chicos descubren que unos pájaros se comieron las migas de pan, que era un sistema muy simple que ellos habían usado para saber volver a casa, se descubren solos en el bosque. Yo me acuerdo que a mi hija le ponía una voz gruesa, como tenebrosa, para que se cagara bien en las patas por ese tema de irse de casa y no volver, ¿no? Y entonces empieza a anochecer y los chicos no encuentran el regreso a casa y mi hija me dice, justo en ese punto de clímax de la historia, me dice: no importa, papá, que lo llamen al padre por el WhatsApp. Y yo entonces pensé, por primera vez en la vida, les juro, fue ahí, que pensé que los chicos que nacieron en el siglo XXI no saben cómo era la vida cuando la palabra no viajaba tan rápido como ahora, cuando no existía WhatsApp ni la conexión permanente. Los chicos de hoy no tienen esa memoria emotiva. La palabra es veloz, de nacimiento para el chico. Y al mismo tiempo descubrí qué espantosa resultaría la literatura, toda la literatura en general, si WhatsApp hubiera existido siempre, como creen los chicos de 6 años. Repito, me invitaron para que cuente historias en donde la palabra es protagonista. Y la respuesta es toda la literatura. En toda la literatura la palabra es protagonista. Todos los cuentos clásicos tienen el mismo nudo dramático. Hay una palabra que nunca llega a tiempo. Ese es el conflicto de todos los cuentos clásicos. Pensemos, porque también venimos a pensar, una historia cualquiera, cada una de nosotros. Una historia que conozcamos de los pies a la cabeza, una historia clásica. Desde la Odisea hasta Pinocho, pasando por El viejo y el mar, Macbeth, El hombre de la esquina rosada, Caperucita Roja, no importa si es muy compleja o muy básica la historia. Pensemos en una historia clásica que conozcamos a la perfección, con introducción, nudo y desenlace. Estoy haciendo tiempo para que piensen la suya. Que cada cual tenga una en la cabeza. ¿Ya está? ¿Tienen una? ¿Todos? Me dijeron que hay 2 salas. O sea, más o menos como cuando Racing sale campeón, que llena 2 canchas, es fantástico. Piensen en una hasta que lleguen. Y ahora pónganle en el bolsillo al protagonista de la historia que hayan pensado un teléfono celular con conexión permanente con WhatsApp. No uno fijo, grandote, pegado a la pared. Uno inteligente, con 4G, con roaming, para hacer llamadas internacionales. ¿Qué pasa con la historia que elegimos? ¿Funciona la trama ahora que el protagonista puede llamar desde cualquier lado
ahora que tiene la opción de mandarse mensajes de audio con quien sea, y de texto, y de compartir contactos, y de ofrecer su ubicación por WhatsApp durante 15 minutos, 1 hora u 8 horas. ¿Funciona la trama de la historia que eligieron? No funciona un carajo la trama. No funciona más. Mi hija, sin darse cuenta, cuando ella tenía 6 años, me abrió la puerta a una teoría espeluznante, trágica. La comunicación actual, con todas sus ventajas, puede hacer inútiles las historias que contemos, las puede convertir en palabras que llegan demasiado rápido y que nunca se convierten en una historia de verdad, con conflicto, con nudo. Con un celular en la mano, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre a que el guerrero Ulises vuelva del combate, porque Ulises le comparte la ubicación por WhatsApp. Pero de verdad, no tiene más sentido la historia. Con un celular en la canasta, Caperucita le avisa a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria. Con WhatsApp, el coronel sí tiene quien le escriba por lo menos un mensaje, aunque sea spam, pero alguien le va a escribir seguro. Y Tom Sawyer no se pierde en el Mississippi con su amigo Huckleberry Finn y con el negro Jim, gracias a que Google Maps ya nos deja navegar sin conexión por vía fluvial. Y lo hace. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano por el grupo de WhatsApp de los chanchitos que el lobo está yendo para ahí. Y Gepetto recibe una alerta de los papis de la escuela avisando que Pinocho no llegó por la mañana. Todo eso pasa hoy. Un enorme porcentaje de las historias escritas o cantadas o representadas en los 20 siglos que anteceden a este siglo tuvieron como principal fuente de conflicto una palabra que no llega a tiempo. La distancia, el desencuentro y la incomunicación fueron hasta ayer los 3 ingredientes principales de las historias clásicas. Y esas historias, esos cuentos, pudieron existir gracias a que nadie tenía un teléfono en el bolsillo. Ninguna historia de amor, por ejemplo, habría sido trágica o complicada si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en la mano. La historia romántica por excelencia, Romeo y Julieta, por ejemplo, la de Shakespeare, basa toda su tensión dramática en una incomunicación fortuita. La amante finge un suicidio, el enamorado la cree muerta y se mata, de verdad, y entonces ella, cuando se despierta y lo ve al chico muerto, se suicida en serio. Disculpen el spoiler, pero pasa así. Ahora, si Julieta hubiera tenido WhatsApp, le habría mandado un audio a Romeo en el capítulo 6, me hago la muerta, pero no estoy muerta. No te preocupes, no hagas boludeces, beso. Y todo el grandísimo problemón dramático de los capítulos siguientes se hubiera evaporado. Shakespeare no hubiera escrito nunca nada. Las últimas 40 páginas de la obra no tendrían gollete, no se hubieran escrito jamás. Muchas obras importantes habrían tenido que cambiar su trama por otra. La tecnología, por ejemplo, habría desterrado por completo la soledad de Aracataca. Y entonces la novela de García Márquez se llamaría 100 años sin conexión. Y contaría las aventuras de una familia en donde todos tienen correos electrónicos parecidos. buendia@hotmail.com, aureliano1@yahoo, aureliano2@hotmail. Y a todos les llegarían mensajes equivocados. O la famosa novela de James Cain, que se llama El cartero llama 2 veces, una novela del año 34 que después se llevó al cine con mucho éxito, se llamaría distinto, se llamaría Gmail me duplica los correos entrantes, por ejemplo, y contaría la historia de un marido cornudo que descubre, leyendo el historial de chat de la esposa, el romance de ella con un técnico informático. O Samuel Beckett habría tenido que cambiar el nombre de su famosa tragicomedia Esperando a Godot por un título más acorde a los nuevos tiempos, porque ahora ya nadie espera a nadie. El nuevo título sería Godot tiene el teléfono apagado o está fuera de cobertura. Un título larguísimo para teatro. O en la obra de Dorian Gray, el JPG de Dorian Gray se llamaría la obra.
Y allí Oscar Wilde contaría la historia de un hombre que se mantiene siempre joven gracias a un pacto con Adobe Photoshop, mientras que en la carpeta imágenes de su teléfono una foto de su rostro se pixela sin remedio, hasta descomponerse. La bruja del clásico Blancanieves no consultaría todas las noches al espejo sobre quién es la mujer más bella del mundo, porque el costo por llamada internacional del oráculo sería de €1,90 por minuto más 60 por conexión. Se contentaría con preguntarlo 1 o 2 veces al mes, hasta que al final se cansaría. Nosotros también nos cansaríamos, nos aburriríamos con todas estas historias de solución automática, todas las intrigas, todos los secretos, los destiempos de la palabra, los grandes obstáculos que siempre sortearon las grandes tramas, fracasan en los tiempos de la conexión permanente. Todo ese maravilloso cine romántico en el que al final el muchacho corre como un loco por la ciudad a contrarreloj porque su amada está a punto de subirse a un avión, hoy se soluciona con un mensaje de 4 líneas. Ya no hay ese apuro cursi, ese remordimiento, aquella explicación que nunca llega. Ya no hay que detener a los aviones ni hay que cruzar los mares. No hay que dejar migas de pan en el bosque para acordarnos cómo se vuelve a casa. La conexión permanente nos va a entorpecer, nos está entorpeciendo las historias que contemos de ahora en adelante. Las va a hacer más lineales, las va a hacer menos enloquecidas y sobre todo mucho más previsibles. Y yo me pregunto, y les pregunto, y se lo pregunto también a Darío y a Luciana, que vienen ahora en un minuto a conversar a este escenario. Esto que pasa con la palabra en las historias de ficción, ¿no estará pasando también en nuestra vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas en nuestra vida real por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros alguna vez va a correr con desesperación al aeropuerto por el medio de la calle para decirle a la persona que ama que no suba ese avión, que la vida es acá y es ahora? ¿O le mandaremos un mensaje de texto lastimoso, breve, desde el sofá? Eso sí, todo en mayúsculas porque parece más desesperado. ¿O le mandaremos un audio con voz de haber llorado, también desde el sofá? Y después cruzaremos los dedos para que la persona que más queremos en el mundo, la persona que se está yendo, justo en ese momento no tenga el teléfono con vibrador o en silencio. En el sofá cruzamos los dedos sin salir. Todo desde casa, porque estamos conectados. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la aventura si algo siempre nos va a interrumpir la incertidumbre? Una palabra a tiempo. Las palabras están siempre a tiempo. Hoy las palabras están siempre a tiempo. Los mensajes son binarios. Las alarmas están dispuestas. Nuestro cielo, este cielo del siglo XXI, está lleno de señales y de mensajes que van y que vienen de un satélite a otro con palabras cortas y veloces que asesinan a las buenas historias. Abuela, cerrá con llave. Un lobo se quiere hacer pasar por mí. Penélope, te comparto mi ubicación para que estés tranquila. Ojo, Blancanieves, me llegó info de que la manzana está envenenada. Hermanos, un viento tiró abajo a mi casita de paja, abran que voy para ahí. Señor Gepetto, su hijo no ha concurrido esta mañana a la escuela. Hey, príncipe, te tiro un dato, si le das un beso a la chica dormida se despierta y te ama. Papá, venía a buscarnos. Unos pájaros se comieron las migas de pan. Nuestras palabras son cada vez más veloces, pero están perdiendo el brillo. Porque sin querer, sin darnos cuenta, nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Gracias.
Los dejo con Darío y con Luciana y en un rato estamos.